Muy buenas tardes. En el día de hoy, en las revisiones de enfermedades infecciosas en pediatría, la doctora Jamie Lorena Garcés Gómez nos va a presentar fiebre en el paciente pediátrico menor de 3 meses. La doctora Garcés es residente de segundo año de pediatría de la Universidad Libre, seccional Cali. Recuerden que estas grabaciones quedarán guardadas en YouTube. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, doctora Garcés. Buenas tardes para todos. Gracias, doctor. En el día de hoy vamos a compartir un tema de interés general, que es fiebre en el paciente pediátrico menor de 3 meses. Entonces, definimos como fiebre una temperatura rectal de 38 grados centígrados o más. En el niño menor de 3 meses se considera fiebre. Y se dice que la temperatura rectal es el estándar de oro para detectar pues fiebre en este grupo etario. ¿Cuándo va a estar contraindicada la medición de temperatura rectal? Cuando el paciente tenga antecedentes de neutropenia, de diátesis hemorrágica o enterocolitis necrotizante, dado que en la región rectal pues es altamente vascularizada y hay riesgo de presentar sangrado. Otras medidas en las que podemos medir la temperatura es en la región axilar, en la arteria temporal y en la membrana timpánica, pero estas son menos confiables y se prefiere generalmente en la región axilar cuando la rectal está contraindicada. Cuando tenemos un paciente que tiene una temperatura cercana a 38 grados, se debe evaluar individualmente según el contexto clínico que tenga el paciente, ¿ya? Y con esto definimos si el paciente debe ser observado, si requiere una evaluación más exhaustiva y toma de paraclínicos. Es muy frecuente encontrarse en el contexto de las consultas que hacen en urgencias, en un contexto donde el cuidador nos reporta fiebre. Si es una fiebre que fue cuantificada en casa, los niños tienen el mismo riesgo de infección bacteriana que los pacientes que llegan febriles al área de urgencias. Entonces, la evaluación va a ser individual de cada paciente. Entonces, ¿en qué momento un paciente que llega a febril, no requiere de una evaluación adicional si nos encontramos en este contexto, que previamente no se le hayan administrado medicamentos antipiréticos, que no tenga factor de riesgo o un historial previo de infección bacteriana, ya sea en el momento del nacimiento, que haya tenido una infección neonatal o en los primeros 3 meses. Es muy importante tener en cuenta el examen físico y la apariencia que tenga el niño. Y si tenemos una posibilidad de hacerle un seguimiento durante las 12 a 24 horas siguientes, porque como vemos, hay niños que viven en situaciones o en zonas muy alejadas que no los vamos a poder hacer un seguimiento adecuado. Y también es importante que el cuidador sepa medir la temperatura en la casa y que entienda todas las indicaciones y los signos de alarma para reconsultar inmediatamente. Si no se garantiza un seguimiento adecuado, pues dado que el paciente vive en un domicilio lejano o que no cuente pues con la forma para desplazarse, es necesario dejar al niño en observación y debemos cuantificarle la temperatura sin darle medicamento antipirético. Y debemos evaluar la alimentación y ver cómo es la evolución clínica y el estado del paciente. Si todo está dentro de parámetros normales, es posible darle el alta, pero siempre y cuando tener en cuenta el contexto clínico y cómo se encuentra el paciente. Para hablar de la etiología, en este grupo de pacientes pediátricos menores de 3 meses, la principal etiología van a ser los virus en un 58%, seguido de bacterias del 10 al 15%. En los niños menores de 28 días, en los neonatos, tienen un alto riesgo de tener una infección bacteriana invasiva
y pueden concomitar con una infección viral. Ya en los niños mayores de 29 a 90 días, pues hay mayor riesgo de infección del tracto urinario. Dentro del grupo de etiología viral tenemos virus herpes simple, virus de varicela zoster, enterovirus, virus de influenza, adenovirus y el virus respiratorio sincitial. ¿Por qué en estos niños presentan mayor morbilidad ante infecciones virales? Pues porque ellos tienen una disminución de la respuesta inmune mediada por células T. Y la infección viral se puede transmitir pues en el momento del parto o postnatalmente por miembros de la familia o por el mismo personal del hospital cuando el niño esté pues hospitalizado. Ya una infección bacteriana invasiva es cuando por medio de cultivos se logra detectar una bacteria, ya sea en sangre o en líquido cefalorraquídeo, y la principal diseminación es por vía hematógena, pero también puede ser por contigüidad, y dentro de los focos principales, pues tenemos que pueden ser neumonías, infecciones de piel y tejidos blandos, puede ser infecciones como osteomielitis, gastroenteritis bacteriana, artritis séptica e infecciones del tracto urinario. Entonces es importante tener en cuenta en dónde está el foco, qué hay que estudiar y qué exámenes debemos pedirle, que los voy a comentar más adelante. Hay que tener en cuenta en este grupo de niños los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En los niños menores de 28 días se habla que un porcentaje del 9 al 19% tienen mayor riesgo de presentar una infección bacteriana invasiva con respecto a los niños de 29 a 90 días. Debemos tener en cuenta la apariencia séptica que tenga el niño, cómo llega el niño a urgencias, si es un niño que está decaído, si es un niño que no puede lactar, si es un niño con fiebre o que tiene rechazo al alimento, que tiene vómitos frecuentes. Eso es muy importante en la clínica. O si está irritable, porque ellos no pues lo van a manifestar con este tipo de síntomas. Y ya si el niño tiene una temperatura rectal mayor o igual a 40 grados, se dice que el riesgo de una infección bacteriana invasiva es alto, más o menos de un 30%. Y también hay que tener en cuenta la vacunación. Si estos niños no han recibido la primera dosis de vacuna contra el neumococo o contra hemófilos influenza de tipo B, también tienen mayor riesgo de presentar una infección bacteriana invasiva. Y la etiología, pues los principales microorganismos para este tipo de patología tenemos que es E. coli, estreptococos del grupo B, para bacteremia y para meningitis bacteriana. E. coli también para infecciones del tracto urinario y Listeria monocitógenes para meningitis, principalmente en niños menores de 28 días y con un alto riesgo para niños prematuros. Otros microorganismos, tenemos Staphylococcus aureus, principalmente en infecciones de piel, tejidos blandos y osteomielitis, y Salmonella en niños con fiebre, con diarrea o sangre en heces. Y los principales sitios de infección, vamos a encontrar que son infecciones del tracto urinario en un 80% en niños febriles menores de 3 meses con infección bacteriana invasiva, y hay mayor riesgo en niños que no han sido circuncidados, y otros sitios puede ser bacteriemia, celulitis, meningitis o neumonías. Entonces, ¿cómo va a ser la evaluación del paciente febril de 3 meses? Tenemos dos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos principales? Pues tenemos que identificar cuáles son los niños que tenemos en riesgo de que tengan una infección bacteriana invasiva o una infección viral severa. Que el principal virus que puede dar una infección viral severa es virus herpes simple. Y debemos identificar aquellos niños que requieran un tratamiento antimicrobiano empírico para iniciarlo inmediatamente y así evitar complicaciones o evitar propagación o bacteriemias. Y qué niños requieren hospitalización o qué niños requieren observación, ¿sí? Sin inicio de manejo antibiótico empírico.
Entonces, ¿en qué momento debemos realizar una evaluación completa para sepsis? Cuando el niño clínicamente luzca enfermo, sin importar la edad, si es neonato o es un niño de 29 a 90 días. Una infección que sea sugestiva de virus de herpes simple, un niño que tenga vesículas mucocutáneas, que presente convulsiones, que veamos como hallazgos neurológicos focales que me indiquen que el niño está posando con una meningitis. Pero lo principal que se debe tener en cuenta es si hay factores de riesgo para transmisión vertical, si la mamá tiene antecedentes de virus herpes simple y si el parto fue vaginal o fue por cesárea. Entonces, eso es importante indagar en el momento del interrogatorio. Entonces, en el momento de hacer la historia clínica, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué factores de riesgo vamos a identificar? Si la fiebre fue cuantificada, si el niño ha tenido cambios en el comportamiento, entonces, ¿cómo se van a manifestar en este grupo etario? Pues va a tener pobre ingesta, un niño que va a estar irritable, que va a llorar mucho y no sepamos cuál es la causa. El niño puede presentar letargia, puede presentar somnolencia, y cuando los niños tengan alteración neurológica, siempre tenemos que pensar en meningitis bacteriana o en encefalitis por virus de herpes simple. Se debe tener en cuenta también si hubo una administración previa de antimicrobianos, si hay historia previa de prematuridad, porque como dijimos, los prematuros tienen mayor riesgo de infecciones, o si hay otros datos de factores perinatales, como por ejemplo si hubo fiebre materna, si la mamá estuvo colonizada por estreptococo del grupo B, si recibió la profilaxis adecuada antes del parto, si el parto fue vaginal, o si tuvo alguna vaginosis que no se trató, o si tuvo una ruptura prematura de membranas. Generalmente se dice que hay mayor riesgo de ascender microorganismos cuando la ruptura prematura de membranas es por un tiempo mayor a 18 horas. Hay que ver también las comorbilidades y las enfermedades crónicas que tenga la madre, si recibió vacunación, y también es importante ver síntomas asociados, como por ejemplo síntomas respiratorios, síntomas gastrointestinales, o si hay alguna lesión en la piel. Y también ver si tuvo exposición con personas enfermas, y las barreras sociales pues también son importantes, ver si el paciente pues vive en hacinamiento, si duerme con los padres, si tiene más hermanos, si los hermanos no se han vacunado. Entonces es importante todo el contexto social, evaluarlo para así tener como datos epidemiológicos que nos orienten a una probable etiología. Y ya en el momento de hacer pues el examen físico, debemos ver en los niños si presentan compromiso circulatorio o compromiso respiratorio. Entonces, debemos evaluar si el paciente presenta apnea, dificultad respiratoria, taquicardia. Debemos evaluar la perfusión, que debe ser menor de 2 segundos, si el niño está irritable, cómo está el tono, y si el niño está alerta, si está despierto, o si tiene compromiso neurológico. ¿Y qué signos nos podemos encontrar en el momento de tener una infección bacteriana? Entonces, si debemos evaluar, o sea, es importante hacer un examen físico completo en todos los pacientes. ¿Y qué debemos ver? Por ejemplo, un niño que presente otitis media, pues vamos a ver que va a tener inflamación y abultamiento de la membrana timpánica. Si ya es un niño que tenga una neumonía, pues tenemos en el aparato respiratorio que vamos a encontrar un paciente con signos de dificultad respiratoria, o a la auscultación podemos encontrar estertores. Si presenta onfalitis, pues a nivel del ombligo, puede ser que todavía no se haya, el ónfalo todavía no se haya caído, puede presentar drenaje purulento, puede haber un eritema circunferencial, puede haber sensibilidad o puede haber induración alrededor del ombligo. Entonces, aquí es importante porque a veces algunos niños forman granulomas y muchas veces se confunden con onfalitis. Entonces, hay que evaluar bien y definir si hay drenaje purulento y si hay signos de inflamación local. Ya la artritis bacteriana, pues en las articulaciones van a presentar inflamación, dolor, calor, disminución del rango de la movilidad, pueden presentar eritema. En la osteomielitis va a haber
pues la extremidad va a estar con una movilidad disminuida y también puede tener signos inflamatorios locales, ya si hay celulitis o abscesos cutáneos, también presenta signos inflamatorios locales y puede haber eritema, puede haber induración o puede haber drenaje purulento de la lesión. Y ya si tenemos un niño con meningitis, pues, ¿qué es lo que va a presentar principalmente? Los niños se van a manifestar con irritabilidad, con hipotonía, con hipertonía, y es importante evaluar cómo está la fontanela. Y cuando hay compromiso neurológico, cuando hay infección del sistema nervioso central, la fontanela siempre va a estar, casi siempre está abombada. Y la rigidez nucal es muy raro, pero puede presentarse, generalmente eso se presenta en niños mayores. Y estas pues son unas imágenes de otitis media aguda y de onfalitis. Como puede ser, es importante determinar pues, los signos inflamatorios locales. Y aquí tenemos ya artritis sépticas en neonatos, que las articulaciones están aumentadas de tamaño y también pues pueden presentar eritema. Entonces es importante hacer una evaluación exhaustiva, mirando todo cómo está el examen físico, la piel, si ha habido alguna puerta de entrada para los microorganismos. Y a continuación vamos a hablar de los signos de infección viral al examen físico. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Si generalmente esto se da pues en neonatos, principalmente pues cuando hubo el antecedente previo de infección, que la madre tuvo pues infección por virus herpes simple y el parto fue vaginal, no recibió su profilaxis adecuada. Entonces el niño los principales órganos que se van a afectar va a ser los ojos, la piel, y el niño puede presentar vesículas mucocutáneas, puede presentar convulsiones, puede presentar dificultad respiratoria, conjuntivitis y puede también dar un cuadro similar a sepsis, que puede ser por fiebre, por hipotermia, irritabilidad. El niño puede tener dificultad respiratoria o puede tener manifestaciones gastrointestinales. Y ya si estamos ante la presencia de un niño con bronquiolitis, pues también me puede presentar signos de dificultad respiratoria. Entonces, la manera pues como que nos pudiera orientar y que nos pudiera diferenciar estas dos etiologías, pues principalmente va a ser si hay afectación mucocutánea, cuando nos encontramos en un paciente con infección por virus herpes simple. Y estas son algunas imágenes de las lesiones por virus herpes simple que se pueden dar en el cuero cabelludo y también en los ojos, tiene una afectación mayor en los ojos y puede tener secreción mucopurulenta porque también puede tener infección bacteriana sobreañadida. Entonces, ¿cuál es el abordaje con respecto a los paraclínicos en los niños que lucen clínicamente enfermos? Los niños que tenemos una alta sospecha de una infección bacteriana, sin importar la edad que tenga, ya sea neonato, ya sea de 29 a 90 días, sea a término o pretérmino, le vamos a pedir los exámenes que son hemograma, vamos a pedir glicemia, vamos a pedir marcadores de inflamación, que puede ser proteína C reactiva o procalcitonina. A estos niños hay que hemocultivarlos, hay que pedir uroanálisis y urocultivo, se solicita radiografía de tórax y coprocultivo si presenta diarrea o sangre en heces. Y se debe hacer estudio de líquido cefalorraquídeo para estudiar citoquímico GRAN y si hay requerimiento de hacer pruebas moleculares. Además de eso, si vemos que el niño está con signos de choque séptico, que es un niño que está con hipotensión, que tiene un llenado capilar lento, que es un niño que no responde a la reanimación hídrica, es un niño que requiere de manejo de inotrópicos, pues vamos a ampliar nuestra batería de exámenes y vamos a pedir pruebas de coagulación, vamos a pedir fibrinógeno, dímero D, el lactato también es muy importante aquí, y pruebas de función hepática como bilirrubina total y transaminasas y también el calcio iónico. Y si nos encontramos ante un niño que sospechamos que tenga una bronquiolitis,
Además de todos los exámenes mencionados previamente, les vamos a pedir panel respiratorio para virus respiratorio sincitial e influenza tipo A y tipo B. Pero esto no se hace con el objetivo de determinar si voy a usar o no voy a usar antibióticos o antivirales, sino es en busca de cuál es la causa. ¿Sí? Tengo que basarme principalmente en la clínica, y si yo veo un niño que está clínicamente enfermo, como vimos previamente, que los niños menores de 28 días generalmente pueden tener por infecciones virales, pero tienen mayor riesgo de una infección bacteriana invasiva. Y si estoy ante un niño que presenta signos de infección por virus herpes simple, entonces tengo que pedir cultivos de superficie de la conjuntiva, de la mucosa oral, nasofaringea, del recto. Tengo que hacer hisopado de las lesiones de la piel o de las mucosas para hacer inmunofluorescencia directa o cultivo viral. Tengo que pedir la PCR en sangre para virus herpes simple y tengo que pedir pruebas de función hepática para estudiar la presencia de hepatitis, que es muy común en este tipo de infección. Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, cuando ya le solicité los exámenes, ya en busca de posibles focos, pero debo tener en cuenta también los antecedentes que pueda tener el paciente. ¿Y cuáles son estos? Si es un paciente que tiene una enfermedad cardíaca congénita previa, si es un paciente que tiene una hiperplasia adrenal congénita, debo sospechar también errores innatos del metabolismo o niños con malrotación intestinal y volúmenes. Entonces, el abordaje ya, para los niños menores de 28 días, para los neonatos, pues va a ser los mismos marcadores de infección que voy a solicitar, y debo hacer una evaluación completa para descartar si tiene o no tiene sepsis, y excluir estudios para herpes si no tengo pues ningún hallazgo al examen físico. Entonces, ya si me encuentro en el contexto de un niño menor de 3 meses, pero ya tengo una infección focal, ¿sí? No, puede ser a nivel de la piel, puede ser una neumonía, osteomielitis. Si el niño presenta una mala apariencia general o es un neonato menor de 28 días, debo hacer una evaluación completa para sepsis. Si me encuentro que tiene una otitis media aguda, igual debo estudiarlo y debo hacerle una evaluación completa y debo pedirle todos los exámenes para sepsis. Si el niño tiene 29 a 90 días de vida, pero tiene una buena apariencia general, a todos debo hacerles hemograma, procalcitonina o PCR y debo solicitar hemocultivos. La radiografía de tórax se toma si el paciente presenta síntomas respiratorios, uroanálisis y urocultivo, debo pedirle también a todos, excepto si ya el foco es a nivel de piel con una celulitis o un absceso. La punción lumbar debo hacerla si hay una sospecha alta de meningitis o si encuentro hallazgos en el hemograma como leucopenia o leucocitosis, o si la procalcitonina está mayor de 0.5 o una PCR mayor de 20. Estos valores pues cambian de acuerdo al lugar donde nos encontremos trabajando y al valor de referencia que tenga cada laboratorio. Y si tengo un niño pues que me presenta que tengo signos clínicos que sospecha una neumonía, pues le tengo que pedir una radiografía de tórax. Si ya me encuentro ante un paciente con buena apariencia general y en un niño que tenga de 29 pues a 90 días, entonces cuando hablamos de leucocitosis, leucopenia cuando sea menor a 5.000, leucocitosis cuando sea mayor a 15.000, y también cuando tenga una relación neutrófilos inmaduros y maduros mayor de 0.2. Bueno, y el abordaje en los pacientes, un niño de 29 a 90 días, sin signos de infección bacteriana localizada, que no tenga factores de riesgo para una infección bacteriana invasiva, con una temperatura menor a 38,6 y que al examen físico y los hallazgos clínicos sean de infección viral, por ejemplo, una bronquiolitis,
pues no hay necesidad de hacerle pues, todos los hemocultivos, ni pedirle urocultivo, ni hacerle pues punción lumbar. Se pide PCR solo si está disponible, se hace hemograma y se hace uroanálisis. Y la radiografía de tórax, pues porque el principal foco de él va a ser pulmonar. Estamos sospechando una bronquiolitis. Y otro contexto en el que nos podemos encontrar es en los pacientes que han sido vacunados recientemente. Si el paciente tiene menor de 60 días y tiene una temperatura mayor de 38.6 grados, con factores de riesgo para una infección bacteriana invasiva, debo hacerle una realización completa de sepsis y no pensar o dejar pasar que pues, la fiebre fue asociada a la vacunación. Entonces es importante el contexto clínico del paciente, los antecedentes que tenga y el nexo epidemiológico que haya tenido. Si el paciente tiene mayor de 60 días, pero presenta una fiebre dentro de las primeras 48 horas desde la aplicación de la vacuna, pero es una temperatura menor a 38.6 grados, pues no se le hacen estudios adicionales si la fiebre resuelve en un periodo de 48 horas. Y se debe hacer un abordaje inicial, pero si la fiebre persiste por más de 48 horas, pues debo hacer una evaluación completa para sepsis. Entonces, en la literatura habla de criterios tradicionales que se utilizaban para hacer la evaluación de estos pacientes, de ese grupo etario, niños con fiebre menor de 3 meses. Entonces, se utilizaban, esto fue antes de la vacunación contra neumococo y contra hemófilos influenza tipo B, se utilizaban criterios de Boston, criterios de Milwaukee, de Rochester y de Filadelfia. Y estos se hicieron con el objetivo de identificar cuáles de los lactantes tenían menos riesgo de una enfermedad bacteriana, ¿sí? Y esto lo hacían con el objetivo de ver cuáles se podían manejar ambulatoriamente y a cuáles se le debería iniciar o no antibiótico. Tiene un valor predictivo negativo alto, del 94 al 100%, tiene una sensibilidad también alta, del 84 al 100%, pero una de las desventajas es que su especificidad es muy baja, del 27 al 69%. Entonces, al tener una especificidad tan baja, pues muchos pacientes sin infección bacteriana se consideraban de alto riesgo y recibían antibióticos de amplio espectro, eran hospitalizados y se le hacían pues todas las pruebas, todos los exámenes para estudiar sepsis. ¿Y esto qué implicaba? También otra de las desventajas, pues que tenía mayores costos. Esto no incluía la disponibilidad de realizar pruebas virales y también se fallaba en identificar neonatos de bajo riesgo para enfermedad bacteriana. Y pues estos eran los criterios y se tenía en cuenta pues la temperatura, la historia clínica del paciente, el examen físico, los parámetros de laboratorio y ahí se determinaba si el paciente era de bajo o de alto riesgo. Si era un paciente de bajo riesgo, pues generalmente se le daba manejo ambulatorio, no recibía antibióticos y se le daba un seguimiento. Y si consideraban que el paciente era de alto riesgo, pues se hospitalizaba, se iniciaban antibióticos empíricos para cubrir infección bacteriana invasiva y se le tomaban todos los exámenes y todos los estudios para sepsis, cultivos en sangre, cultivos en orina, pero eso fue antes de la vacunación para neumococo y para hemófilos influenza. Entonces, ¿cuándo decido hospitalizar un paciente? ¿En qué momento debo tomar la decisión? Cuando el paciente luzca enfermo o tenga compromiso del estado general, ya todos los signos clínicos que les expliqué previamente, pacientes con alto riesgo de choque séptico, pacientes que ya tengan un choque séptico establecido, que requieran reanimación hídrica o con inotrópicos o vasopresores. Vamos a hospitalizar también a los neonatos de 0 a 28 días con buen estado clínico que ingresan con fiebre. Se inicia tratamiento antibiótico empírico
hasta que los cultivos sean negativos por 48 horas. Y ahí pues en dependencia ya de la unidad neonatal, pues decir si el antibiótico continúa de acuerdo al estado clínico del paciente o si el antibiótico se suspende. Niños de 29 a 90 días los voy a hospitalizar. ¿Cuándo? Cuando tengo un líquido cefalorraquídeo normal, cuando tengo un uranálisis sugestivo de infección urinaria, cuando hay alteraciones en el hemograma, ya hablamos que puede ser leucopenia o leucocitosis, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta en ese grupo etario la leucopenia. Y si hay marcadores de inflamación elevados como la PCR o la procalcitonina. Y pacientes con evaluación inicial normal, a quien se quiera ingresar por observación sin antibióticos, pues ya sea, si, como dijimos anteriormente, si el paciente no se le puede hacer un seguimiento adecuado, si pues el cuidador no es una persona que le pueda tomar la temperatura, si es un paciente que no se puede desplazar hacia el hospital nuevamente, pues lo mejor es observarlo sin antipiréticos y medirle la temperatura para determinar si requiere o no el estudio adicional de sepsis. Y pues ya para hablar del tratamiento, ¿cuál es el régimen de antibiótico empírico cuando estamos ante un paciente que no tenemos un foco? ¿Sí? Entonces se habla que para los neonatos, que son niños desde el nacimiento hasta los 28 días, pues los gérmenes principalmente que debemos cubrir va a ser estreptococo del grupo B y E. coli. También se debe tener en cuenta la listeria monocitógenes, enterococos, estafilococo aureus y organismos gram negativos o virus herpes simple. Entonces, el tratamiento empírico que se le puede iniciar a estos pacientes va a ser ampicilina, ceftazidima, cefepime o cefotaxima. Eso es en disponibilidad de lo que tenga. Le debo añadir aciclovir si estoy sospechando que el paciente tiene una infección por virus herpes simple, y vancomicina está indicada para cubrir gérmenes como estafilococo aureus meticilino resistente, cuando tenga una alta prevalencia en el lugar de trabajo, pues que haya mayor del 10% de aislamiento. Si estamos ante un paciente de 29 a 90 días, pues los gérmenes que voy a cubrir van a ser los mismos del neonato, y el tratamiento que voy a iniciar va a ser ceftriaxona, cefotaxima. Le debo agregar ampicilina cuando esté indicada para cubrir infección por enterococos o por listeria, o cuando sospeche una meningitis. Y la vancomicina tiene igual indicación que en el neonato cuando esté ante o sospechando una infección por estafilococo aureus meticilino resistente, pues eso va a depender de la epidemiología del lugar donde esté trabajando. Y se debe añadir gentamicina cuando sospeche infección por gram negativos, y el aciclovir pues si estoy sospechando una infección por virus herpes simple. Ya en los niños de 61 a 90 días, los gérmenes a cubrir, los más frecuentes, va a ser estreptococo, pneumoniae, hemófilos influenzae, neisseria meningitidis, y los menos frecuentes va a ser estreptococo del grupo B, E. coli, estafilococo aureus, enterococos, listeria y otros gérmenes gram negativos. Y el tratamiento que voy a iniciarle a estos pacientes va a ser con ceftriaxona o con cefotaxime, y puedo añadir vancomicina, si estoy pensando pues en estafilococo aureus meticilino resistente, o si estoy pensando en una bacteriemia. Y ya cuando tengo una infección focal localizada, cuando yo ya he descartado bacteriemia y cuando yo ya he descartado pues, una meningitis, pues entonces ya voy a dar un manejo dirigido. Entonces, si nos encontramos ante un paciente con una otitis media aguda, pues el tratamiento de elección va a ser la amoxicilina. Si estoy ante un paciente con una infección de tejidos blandos o una artritis bacteriana, los antimicrobianos de elección van a ser vancomicina o cefotaxime. Y si me encuentro ante un paciente con una onfalitis, el manejo va a ser con vancomicina y con gentamicina. Y si estamos en una región con una
con E. coli resistente a gentamicina, la otra alternativa para usar sería cefotaxime. Y vamos a añadir metronidazol o clindamicina si la secreción es maloliente o si la madre tiene antecedentes de haber presentado corioamnionitis. Y si estoy ante una paciente con neumonía, pero tengo una alta prevalencia de estafilococo aureus meticilino resistente, el manejo que voy a utilizar va a ser vancomicina y gentamicina. Y en los lactantes de 29 a 90 días sin neumonía complicada puedo usar ceftriaxona o cefotaxime. Y en lactantes con neumonía complicada, entonces voy a iniciar un manejo ya con ceftriaxona, pero además voy a adicionar vancomicina. Y el uso de oxacilina o clindamicina en vez de vancomicina es adecuado solo en los pacientes que tengan una buena apariencia en general y en lugares donde yo tenga una baja prevalencia para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y este régimen para infección por virus herpes simple, entonces en la edad neonatal se dice que es más frecuente, habla de un 45%, y pues los órganos más afectados van a ser la piel, los ojos y las mucosas. Y al examen físico pues me voy a encontrar un paciente que me va a presentar lesiones vesiculares o en cualquiera de estos órganos, o puede presentar conjuntivitis, lagrimeo excesivo, y si tiene infección bacteriana sobreañadida, pues puedo tener una secreción purulenta. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? Le vamos a dar manejo con aciclovir a 60 miligramos kilo día, dividido cada 8 horas durante 14 días, y posteriormente vamos a hacer una terapia supresiva con 300 miligramos por metro cuadrado por dosis 3 veces al día. Y este tratamiento va a ser prolongado, se va a llevar hasta 6 meses. Y en estos niños es importante que haya una valoración por oftalmología, pues porque este virus tiende a hacer lesiones a nivel ocular. Y ya cuando hay una infección en el sistema nervioso central por virus herpes simple, también que tiene una alta incidencia del 30%, pues el paciente clínicamente, ¿qué puede presentar? Convulsiones, letargia, irritabilidad, rechazo a la alimentación o las lesiones en piel. Y el manejo va a ser igual con aciclovir, pero ya no va a ser, la terapia inicial no va a ser por 14 días, sino por 21 días, y la terapia supresora sí va a ser igual durante 6 meses. Y si ya el paciente tiene una enfermedad diseminada, puede presentar, pues, se puede manifestar como como un niño que puede, una sepsis bacteriana, y o sea, tengo que identificar, y lo que me va a ayudar como a hacer un diagnóstico diferencial adecuado va a ser las lesiones en piel y los antecedentes maternos que tenga. Y el manejo va a ser igual si la afectación, si fue como el sistema nervioso central, durante 21 días inicialmente y durante 6 meses la terapia supresora. Y ya si me encuentro ante situaciones pues adicionales a las que hemos hablado previamente, pues debo seguir siempre el tratamiento por el resultado de los cultivos. Esto fue el tratamiento que se le inicia de manera empírica, pero como vimos a estos niños pues se le hacen cultivos, y una vez yo tenga el reporte de los cultivos pues debo hacer un manejo dirigido. Si me encuentro ante un paciente que presenta una punción lumbar traumática, donde tenga pues glóbulos rojos mayor de 10.000, tengo que hacer lo que se dice, y pues la literatura que revisé hablaba de restar un leucocito por cada 1.000 glóbulos rojos, y pues si ya definitivamente no la puedo interpretar, pues debo iniciar manejo antibiótico a dosis meningias hasta que tenga el resultado del cultivo de líquido cefalorraquídeo negativo a las 48 horas. Y otra literatura hablaba que hasta las 72 horas, y eso pues depende del estado clínico del paciente y de la evolución que haya presentado, o si es un paciente que tuvo una buena respuesta al inicio de manejo antimicrobiano empírico y respondió bien. Y si la punción lumbar es seca, si no pude obtener líquido cefalorraquídeo, pues tengo que también tratar al paciente con dosis meningia, y si estoy sospechando que tenga una infección por virus herpes simple, pues tengo que iniciar manejo con aciclovir. Y debo repetir la punción lumbar. Generalmente la punción lumbar se repite a las 48 horas.
y pues si es posible obtener líquido cefalorraquídeo, pues cuando ya tenga el reporte del cultivo de líquido cefalorraquídeo, hacer un manejo antimicrobiano dirigido. Y entonces, ¿en qué momento no vamos a dar antibiótico? Esta es una situación pues difícil porque pues cuando uno se encuentra ante un paciente de este grupo etario menor de 3 meses y tiene fiebre, pues es una alta preocupación porque, como vimos, tienen mucho riesgo de tener una infección bacteriana. Pero ¿en qué momento no vamos a dar antibiótico? Cuando el paciente tenga un buen estado general, cuando tenga un hemograma, que sus leucocitos estén entre 5.000 y 15.000, cuando tengamos unos reactantes de fase aguda pues negativos, PCR y procalcitonina, cuando hay un uranálisis normal y cuando pues en el líquido cefalorraquídeo no encontremos infección bacteriana. Y si la radiografía de tórax no tiene pues hallazgos sugestivos de neumonía, ni la clínica tampoco me sugiere que el paciente tenga neumonía, pues entonces no voy a iniciar manejo antibiótico. Lo que voy a hacer es hacer una observación del paciente durante un periodo de 24 a 48 horas, no le doy tampoco manejo antipirético y lo que hago es una observación clínica. Y bueno, ya para hablar de pues, el tema actual, que en qué momento yo voy a solicitar una prueba para COVID-19, entonces tengo que ver si estoy ante un lactante menor con infección. ¿Cómo puede ser la clínica? Pues la clínica es muy inespecífica, los niños pueden presentar fiebre, puede estar asociado o no a síntomas respiratorios, y hemos visto que los pacientes están presentando síntomas gastrointestinales. Entonces aquí es importante tener en cuenta la epidemiología, el niño dónde está, con quién convive, si son pacientes que han tenido antecedentes de infección por SARS-CoV-2, COVID-19, o si sus cuidadores, sus padres o las personas con quien viven son población de riesgo. Por ejemplo, personas que trabajan en hospitales, personas que trabajen en atención al público o personas que tengan mayor riesgo de transmisión de esta infección. Tengo que descartar la infección y también pues el paciente, si tengo una alta sospecha de infección por COVID-19, pues tengo que prevenir la transmisión dentro del hospital en aquellos pacientes que yo vaya a ver que requieran hospitalización y que deba hacerle estudios para COVID-19, que puede ser por serología, puede ser por hisopado nasofaringeo o puede ser por la prueba por la PCR. Y por eso, pues, en los hospitales se ha hecho, pues, como todo el aislamiento para este tipo de pacientes y se debe hacer, pues, el aislamiento aéreo y el aislamiento de contacto. Y ya, ¿cuáles son los criterios que debo tener en cuenta para darle ingreso a un paciente? Entonces, en los mayores de 28 días, quienes se tornaron afebriles durante el tiempo, pues que ya sea si recibió manejo antibiótico empírico o pacientes que no lo requirieron, pues la literatura hablaba que se le puede dar ingreso a las 36 horas de los cultivos negativos, pero que todos los cultivos sean negativos. Generalmente pues no se le da ingreso. Lo que se hace pues como en la práctica clínica es se evalúa los cultivos de 48 o 72 horas y se vigila al paciente. Y mayores de 28 días que tengan pruebas virales positivas, pues se podría dar ingreso a las 24 horas. Y si los cultivos son negativos a las 48 horas, pero que persiste la fiebre, se puede dejar en observación sin antibiótico, solo si el paciente tiene una condición clínica pues adecuada, si está bien, si no tiene alteraciones pues hemodinámicas ni neurológicas, y si yo estoy sospechando que el paciente tiene una infección viral. Pero si yo sospecho que el paciente tiene una infección bacteriana, inmediatamente debo iniciar cubrimiento antimicrobiano empírico.
Y los neonatos deben recibir tratamientos en los que los cultivos sean negativos, por lo menos en un periodo de 48 horas. Y si sospechamos que el paciente tenga una infección por herpes virus simple, se debe continuar a ciclovir hasta que todos los estudios sean negativos, pues porque vimos, este es un tratamiento que dura hasta 6 meses. Y es importante dar signos de alarma a la madre o al cuidador, siempre explicarle claramente cuáles son los signos de alarma, si el niño todo lo que come lo vomita, si usted lo ve que está durmiendo más de lo normal, si ve que llora, que está irritable, si no quiere comer, si tiene rechazo pues, a la lactancia o al tetero. Es importante explicarles esto y decirles que si ven alguno de estos signos o síntomas que les explicamos, pues inmediatamente deben consultar por urgencias. Y el seguimiento pues se debe hacer a las 24 horas de haber dado el egreso. Pues ahora está la modalidad virtual, que no es como lo más adecuado, pero pues si es un paciente que tiene un domicilio muy lejano, pues se puede hacer, o lo ideal es hacer una valoración presencial. Se deben revisar cultivos preliminares y laboratorios, y pues ya si decidimos hospitalizar al niño, pues ya con todo el contexto que previamente dijimos. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Entonces, consideramos en los niños menores de 3 meses una temperatura rectal de 38 grados, se considera fiebre. La infección viral es la causa más común de fiebre en los niños pequeños. Sin embargo, la infección bacteriana invasiva ocurre en una proporción significativa en pacientes febriles menores de 90 días. Las fuentes bacterianas comunes en los lactantes pequeños febriles incluyen infección del tracto urinario, bacteriemia, infección de tejidos blandos, meningitis y neumonía. Y el objetivo de hacer una adecuada evaluación exhaustiva es poder identificar a los lactantes que tienen un alto riesgo de contraer una enfermedad bacteriana invasiva o una infección por virus herpes simple y que por lo tanto requieran un manejo antimicrobiano o antiviral empírico, y debemos hospitalizarlo y hacerles todo el manejo para sepsis, para infección bacteriana. Y eso era todo lo que tenía para compartirles. Quedo atenta si tienen alguna pregunta y muchas gracias por su atención.